Bien, algo rápido amigos para también sigan con sus estudios. Vamos a dar un alcance sobre este tema breve, una parte del estado de la materia, ¿ok? Que es el llamado diagrama de fases. A ver, ustedes ya conocen lo que es un plano cartesiano, ya manejan, ¿no?, los ejes X e Y. Vamos a ver de qué trata con esa idea. Jóvenes, los estados de la materia, que una sustancia, por ejemplo, como cualquier sustancia química, a ver, espérenme un ratito, por favor. Espérenme un momentito. Ya, un ratito, jóvenes. Un ratito, por favor, ¿ya? Ya. Ya. Entonces, por ejemplo, a ver, un ratito. Ya. Miren, muchachos, si tenemos, por ejemplo, el yodo en nuestro medio ambiente a 25 grados centígrados y a la presión de una atmósfera, se encuentra en estado sólido. Esa es su forma estable cuando estamos a estas condiciones de temperatura y presión. Pero todos sabemos muy bien que un sólido, cualquier sólido, puede volverse líquido. Y para que el yodo se vuelva líquido hay que modificar las condiciones externas de temperatura y presión. ¿Sí? Todos sabemos que un sólido para que se derrita, se vuelva líquido, hay que calentarlo, ¿no? Y le variaría la temperatura. Y si sigo calentando, de repente el yodo ya se vuelve gas. Claro, entonces también sabemos que un gas lo puedo volver líquido. ¿Qué tengo que hacerle a un gas, jóvenes, para volverlo líquido? A ver, recordemos las teorías que ya hemos estudiado todos, ¿ah? Para que un gas se vuelva líquido, muchachos, ¿qué externamente podríamos aplicarle al gas? A ver, acá tenemos una respuesta. Claro, tendríamos que comprimirlo, ¿verdad? Tendríamos que aumentarle la presión. Yo le aumento la presión y ya lo cambié. Y también de paso tendría que enfriarlo, porque si solamente al gas lo comprimo, habría un gran problema de que el recipiente puede explotar. Para evitar que explote, también se va enfriando el sistema. ¿Está bien? En conclusión, muchachos, el estado físico de una sustancia química va a depender de la temperatura y de la presión. Ya, esos son los parámetros externos a la sustancia que van a indicarme si va a ser líquido, sólido o va a ser de repente un gas. Bien, por ejemplo, el CO2 en nuestro planeta, a nuestras condiciones ambientales que estamos, es un gas. Pero hay otros planetas donde el CO2, por ejemplo, es líquido, no es un gas, porque sus condiciones del planeta son distintas en temperatura y presión a la que tenemos nosotros. Bien, ya muchachos, ahora, sabiendo que el estado físico de una sustancia depende de la temperatura y la presión, para muchas sustancias químicas se ha hecho un diagrama con esas variables. En el eje de las ordenadas está la presión y en las abscisas la temperatura. En todo diagrama de fase vamos a encontrar siempre tres regiones. Esta región de aquí corresponde al estado sólido. Toda presión y toda temperatura que caiga en esta área, en esta zona, tendrá a la sustancia respectiva en su estado sólido, ¿de acuerdo? La parte del medio es el estado líquido. Entonces, cuando hay una presión determinada, a una temperatura también y encaje en esta región, la sustancia se encuentra en estado líquido, ¿no? Y habrá varios puntos de presión-temperatura para hablar de un líquido, ¿sí? Bastantes. Ya. Y finalmente, esta es el llamado estado gaseoso. Haré una observación ahí en un momento. Bien, cuando tenga la presión y la temperatura que encajen en este lugar, estaremos con la sustancia en estado de gas, ¿sí? Ya. Ahora vamos a analizar un poquito la información de estos puntos. Ya. Entonces cae acá, muchachos, sustancia sólida, acá en esta región del medio va a estar en estado líquido y acá en estado gaseoso. Alguien de repente ya tiene este dato ya. ¿Qué pasaría, amigos, si yo tengo una presión y temperatura donde justo encajan en una de las curvas? Hay una presión determinada, una temperatura, interceptamos el punto y justo cae en una de las curvas.
¿Qué información me da eso? A ver, ya, muy bien. Claro. Vamos a ponerle el nombre a las curvas ya, muchachos. Esta curva que sea la curva, acá es A, ¿no? Acá es B, acá va a ser C. Puedo cambiar. Mejor esta del medio. Espera un ratito. No, este no. Acá lo voy a colocar, porque así lo maneja mucho. A no va a ser, ya va a ser punto O. Ya, O. Ya este punto va a ser punto O. El punto A, y acá va a ser punto C. Ya. A ver, muchachos. Entonces, esta curva, cuando un punto, ¿no? De la presión y temperatura encajan en esa curva, curva AO, vamos a encontrar ambos estados de la materia en equilibrio. Bien, entonces vamos a ponerle este punto que les parece el punto X. Y hay varios puntos ahí, ¿no? Hay varios puntos. Ya, pongamos acá punto X. Cuando un dato de temperatura y presión encajen en esa curva AO, vamos a encontrar, muchachos, a la sustancia respectiva en estado sólido y en estado de gas. En los dos estados que limitan a la línea, ¿no? Va a haber la sustancia sólida, pongámoslo así, y también se va a encontrar junto con la sustancia en estado gaseoso. Está sólido y está el gas. Pero no solamente están ahí quietos, están interconvirtiéndose. El sólido está pasando a ser, muchachos, gas, y a su vez el gas está volviéndose sólido a la misma velocidad. En cualquier punto de las curvas hay equilibrios de dos fases, las fases que están colindando con esa curva. Está en equilibrio la fase sólida y la fase gaseosa. ¿Cómo se llama, jóvenes, al paso de sólido a gas? ¿Qué nombre recibe ese cambio? Paso de sólido a gas. ¿Cómo se llama ese cambio? Sublimación. Muy bien, se va a llamar sublimación. ¿Y el retorno cómo se llama? Deposición. Deposición. Por eso, muchachos, a la curva AO, a esa curva AO que estamos viendo ahí, se le da esta denominación. Es la curva, se dice, ¿no? Curva sólido, gas, porque está limitando eso, esas dos fases, o también se le dice así, curva de sublimación. ¿Qué pasó acá? Un momento, por favor, ya. Curva de sublimación y deposición. Ya, deposición. Bien. En cualquier punto de esa curva AO, amigos, encontraremos entonces en equilibrio al estado gaseoso y al estado sólido, interconvirtiéndose. ¿Ok? Entonces, a ver, muchachos, como en este punto X está habiendo sublimación, sólido a gas, su temperatura se llama temperatura de sublimación, ¿sí? Y también se va a llamar temperatura de deposición, porque está ocurriendo las dos cosas en esa curva. Entonces, por ejemplo, acá, en este otro punto, tengo otra presión, tengo acá una temperatura. Esta será una nueva temperatura de sublimación. Entonces, ¿de qué depende, muchachos, la temperatura de sublimación? Depende de qué presión tenga. Hay un montón de valores. Repito, y lo ponemos aquí. Mejor acá lo voy a anotar para que lo tengamos presente. ¿Ya? En cualquier punto, ¿ya? En cualquier punto de esta curva están en equilibrio los estados que están ahí señalados, ¿no? El estado sólido y gas. A ver qué dicen por acá, muchachos. Ya, gracias. Gracias. Muy bien. Listo.
¿Qué significa la doble flecha? Que es reversible y están ocurriendo a la misma velocidad. Si se sublima 80 gramos, en ese mismo instante hay una deposición de 80 gramos, ¿de acuerdo? Se llega a ese equilibrio. Ya amigos, ahí está la primera curva que hay que recordar, no es nada del otro mundo. Ya, ahora vamos a la curva que está por acá. Mejor esto lo juntamos creo un poco. Ya. La curva OC. Muchachos, esa curva OC, ¿qué estados de la materia, qué fases de la materia están limitando esa curva? Ahí está, ¿no? Sólido y líquido, ¿ya? Por lo cual se le llama la curva sólido-líquido. Sólido-líquido, así se le va a denominar, ya curva sólido-líquido. Ya, ahora muchachos, nuevamente la misma historia, ¿verdad? Es decir, nuevamente la misma situación. Si yo tengo un dato de mi examen, el problema le va a señalar el punto que tienen que analizar. Ahí le dan, ¿no? Una presión y justo una temperatura que caigan sobre esa curva. Acá colocamos, ¿no? Puntito. Pongámosle punto I. Yo encontraré en cualquier punto de esa curva dos estados de esa sustancia. Estado sólido y estado líquido. Y nuevamente convirtiéndose uno en el otro. ¿No? Imaginemos, si tengo mi laboratorio, le he dado las condiciones adecuadas, en ese recipiente voy a encontrar, muchachos, a la sustancia sólida, ¿ya? Coexistiendo con su respectivo líquido. Está sólido y líquido a la vez. Y no quietos, ¿no? El sólido está pasando a ser líquido. ¿Cómo se llama ese cambio, jóvenes, de sólido a líquido? ¿Qué nombre recibe? Muy bien, se llama Fusión. una fusión. ¿Ya? Por eso esta curva se llama curva de fusión. Ahí se le dice. ¿Y el regreso del líquido a sólido, cómo se llama? Solidificación, ¿no? Solidificación. Curva de solidificación. Por eso acá se le va a llamar de esta manera. ¿Ya? Es curva también denominada de fusión. Curva de fusión y solidificación. Así se le va a llamar. ¿Está bien? Ya, muchachos. Y nuevamente lo que ya se ha dicho, ¿no? Está en equilibrio. Sólido pasa a líquido, líquido pasa a sólido. Eso creo que ahí nomás ya lo vamos a manejar. Con la gráfica ahí lo podemos entender. ¿Está bien? Ya, muchachos. Entonces, si me preguntan, amigos, una sustancia, viendo la gráfica, ¿cuántas temperaturas de fusión puede tener? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Ya? Así es una recta, ¿no, muchachos? Una curva, una recta, y acá puntos hay a montones, hay infinitos. A cada presión distinta, ¿no? Cada presión, intersectamos ahí la curva OC, le corresponde una temperatura de fusión diferente, ¿no? A cada presión le corresponde, muchachos, una temperatura abajo de fusión distinta. Así que hay muchas temperaturas de fusión, ¿ok? Claro, depende de la presión. En este caso, a medida que aumentamos la presión, yo aumento la presión, la temperatura va aumentando también, la temperatura de fusión y también la temperatura de solidificación, ¿no? También va aumentando los dos. Van a ver que hay gráficos donde la curva va a ser así, esta recta va a ser así, para la izquierda. Y ahí ya no va a ir aumentando la temperatura, va a ir bajando conforme ya aumente la presión. Ya hay que ver siempre esta recta, esta curva, cómo va a estar presente, ¿de acuerdo? Acá tenemos una temperatura de fusión. Y ahí vamos a ver. ¿No sería hasta el punto triple?
El punto triple está por acá. Estoy analizando yo esta recta de acá. Ah, el punto triple dices acá. Allá. Ya, pero hay infinitos pues, puntos. No sé si estamos de acuerdo. Por acá, aplicando la geometría, esta es una recta. ¿Cuántos puntos hay en una recta? ¿Cuántos puntos habría? Infinitos, pues, ¿no? ¿Sí? O no sé, estoy entre el número uno y el número 2. ¿Cuántos números hay entre el uno y el 2, muchachos? Infinitos, pues, ¿no? Claro, ¿no? A eso me estoy refiriendo. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo. ¿Mm? Ya. Entonces, bueno, con acá lo remarco igualito, ¿no? Acá nuevamente lo remarco, mejor lo escribo por acá rapidito. Ya. Están, coexisten los estados sólido y líquido en equilibrio. Ya, ahí está. ¿Qué significa equilibrio? Que las transformaciones que están dándose ocurren a la misma velocidad. La velocidad de fusión es igual a la velocidad de solidificación. Ya eso tomarlo en cuenta. Las velocidades son iguales en ambos procesos. Ya, muy bien. Bien, vamos por acá, muchachos. Ahora, vamos a la última curva, la curva OB. Ya la curva OB. A ver, ya está. Esa curva OB tiene también infinitos puntos, ¿no? Tiene varios puntos en las cuales que vamos a encontrar, pongamos por ejemplo acá un punto, este punto de aquí, este punto de acá. Ya hay una presión determinada a la cual le corresponde una temperatura que ha encajado en esa curva OB y ya se sabe que va a haber. Vamos a colocar solamente simbólicamente las cosas. En ese punto que voy a encontrar a líquido y gas. Ya encontraremos ahí a la sustancia líquida y la especie gaseosa, coexistiendo, ¿no? Juntos en el mismo recipiente o en el mismo ambiente. Y el líquido se vuelve gas. Eso tiene dos nombres, muchachos. ¿Cómo se llama el paso de líquido a gas? ¿Alguna idea? Acá pongámosle punto Z. ¿Ya? Un nombre es licuación, muy bien. No, no, líquido, perdón, tienes razón. No, licuación es al revés. De líquido a gas. Ya. Se va a llamar Vaporización. ya, claro. Vaporización es lo general, ¿no? Vaporización que se separa en evaporación y en ebullición. ¿Sí? Ya. Ahí tiene el cambio de líquido a gas. Vaporización, ¿no? Que se puede desmenuzar la vaporización en evaporación y ebullición. Ya hemos dado los alcances de esos muchachos en todas las clases, ¿ah? De cuál es la diferencia. Y el retorno que va a ser la llamada licuación o condensación, ¿verdad? Ya. Por eso, muchachos, esta curva se dice así, ¿no? Curva, líquido, gas. Curva líquido-gas, ahorita voy a dar un detalle más de eso. Bien. Y ya tienen la idea, ¿no? Coexisten el líquido y la sustancia y su gas en equilibrio, convirtiéndose uno en el otro, ¿no? Es lo que va a ver. Ahorita voy a dar más detalle, ya un ratito, poco a poco. El espacio acá no me alcanzará, hay otra hoja para complementar. Ya, muy bien. Ya muchachos, cada curva va a tener siempre en el punto que corresponde dos estados de la materia, que son los que están en los alrededores de esa curva, ¿no? En sus costados. Bien, ya, y finalmente este punto O, este punto de acá es importante, punto clave, jóvenes, para analizar, y ese punto O es el llamado punto crítico, ¿verdad? Perdón, punto triple. Ya, y es el punto en el cual encontraríamos a los tres estados de la materia. Encontraríamos a la sustancia como sólido, como líquido y en estado gaseoso.
Y eso estaría interconvirtiéndose. Líquido a sólido y viceversa, sólido a gas y viceversa, y también líquido a gas y de forma reversible. ¿Bien? Es el único lugar donde hay una presión y una temperatura, ahí donde está justo intersectando las tres curvas, donde están en equilibrio las tres fases. ¿Está bien? Se hallan en equilibrio. Ya, en esta oportunidad, mucho el término fase se refiere al sólido, fase líquida, fase gaseosa, ¿no? Y ahí está. Ya. Este es lo general, amigos. Ya con esto se responden muchas preguntas tranquilas, sencillas. Ahora vamos a ver un detalle más con un ejemplo real, ya un ejemplo de una sustancia. Ya vamos por aquí. A ver, vamos acá. Y miren, ya es un ejemplo ya del CO2 que es importante analizar. A ver, muchachos, vamos a dar un dato importante. Ya, esta presión está en atmósferas, ¿ya? Y la temperatura está en Kelvin. Sí, ya. A ver, amigos. Em, ¿Cuál es la llamada presión normal? Ustedes pueden decirme. Cuando hablamos de presión normal, muchachos, ¿cuánto es el valor de la llamada presión normal? Ya. Una atmósfera, ¿no? Una atmósfera. Entonces, a veces me van a decir a mí, analice el estado físico del CO2, de lo que me digan, a presión normal. Y cuando a mí me digan presión normal, muchachos, ya yo debo tomar de referencia el valor de una atmósfera. ¿Está bien? Ahora, a presión normal, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué puede pasar? Trazo mi línea, ¿no? Trazo mi línea a presión normal, que es una atmósfera. Ah, yo puedo tener a presión normal el estado sólido de la sustancia, del CO2. Puede haber CO2 sólido. Llego acá, puede haber el paso de sólido a gas, ¿sí? Lo cual se llama sublimación. Puede haber una sublimación normal, paso de sólido a gas. También ahí se puede regresar, ¿no? Porque en ese punto ocurre, en este punto ocurre, muchachos, los cambios que hemos dicho. Puede haber también deposición normal. No puede haber ebullición. Ebullición ocurre acá, en la curva del líquido cuando pasa a gas. Y en el CO2, a presión normal, no hay ebullición. Tampoco hay licuación. Perdón, sí, tampoco hay licuación. Tampoco hay fusión, porque la curva de fusión es esta curva de acá arriba, ¿verdad? Pasar de sólido a líquido. Pues, a presión normal, muchachos, que es un dato muy usado en los exámenes, solamente puede haber sólido, paso de sólido a gas o de gas a sólido, y solamente puede haber gas. Nada más. ¿Está bien? Para este caso del CO2. O sea, acá lo vamos a anotar. A presión normal, ¿ya? El CO2 solo puede experimentar, por lo que estamos viendo, sublimación y deposición. Si quisiéramos jóvenes que experimente, por ejemplo, una fusión, quiero que haga fusión el CO2, ¿qué presión debería tener como mínimo para que tenga una fusión, para que pueda hacer fusión? Paso de sólido a gas. Para que tenga una fusión, muchachos, ¿cuál sería la presión mínima que debería presentar esta sustancia? Ya, haga un ratito, por favor. Muy bien, en el punto triple, pues, ¿no? En el punto triple. En el punto triple, acá, muchachos, ocurre todo, ¿verdad? Acá ocurre, entonces, para que haya fusión, debe estar la presión de 5,11, porque ahí ya hay todos los cambios.
y ahí fusión también. Y claro, ya acá arriba 5,11, también acá está la recta, donde habría ya fusión y solidificación, ¿verdad? A presiones mayores de 5,11, ¿sí? Por ejemplo, para dar esa idea, de nuevo, miren muchachos, miren este diagrama que voy a poner de forma simultánea, y este diagrama de aquí es lo que ha propuesto la presa San Marcos esta semana, la semana pasada, ¿no? Y es el mercurio. Este es el diagrama del mercurio. Ya, ahora yo quisiera que ubiquen la presión normal. Ubicaron la presión normal, ¿verdad? Ya, aquí está. Atmósfera, una atmósfera. Muchachos, ahora, a presión normal, el mercurio podría hacer una sublimación. Ya no, ¿verdad? Ya no. No, sublimación. A ver, aquí está uno. Trazo mi eje, no trazo mi línea de uno. Me encuentro acá. Puedo pasar de sólido a líquido. Eso se llama fusión. Sigo avanzando, puedo pasar, muchachos, de estar en el líquido y pasar a gas. Se llamaría ebullición. ¿Puede haber una sublimación normal? Nada, sublimación es pasar de sólido a gas. Acá debería estar, por acá. Ahí sí hay sublimación. No sé si está clara la idea, jóvenes. Presión normal es una atmósfera. Y aquí está una atmósfera. Es decir, trazo mi línea de una atmósfera y a ver qué puede experimentar el mercurio, que este es su diagrama. El mercurio a una atmósfera puede, dependiendo de la temperatura, ser un sólido. A una atmósfera, si seguimos avanzando en temperatura, puede llegar acá. Y ahí puede haber fusión, ¿sí? Puede haber también solidificación. Sigo avanzando, puede ser líquido el mercurio. Y por acá, muchachos, llegamos acá puede experimentar una una ebullición, ¿verdad? Una ebullición, una licuación. Y puede ser gas. ¿Estamos bien con esos jóvenes? ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? A ver, me comentan si está bien lo que estado interpretando y ustedes están recibiendo la idea. Presión normal es una atmósfera, muchachos. ¿Sí? Y ahí hay que analizar lo que puede experimentar. ¿Ya? Entonces, a ver, podemos decir así. Para el mercurio, a presión normal, que va a ser, mejor lo anoto, una atmósfera, el mercurio puede experimentar una fusión y ebullición. Y lo contrario, ¿no? Y lo contrario que también ya hemos mencionado, ¿no? Si experimenta fusión, es que ha pasado por acá. Y en este momento también hay lo contrario, ¿no? También hay solidificación. ¿Sí? Ya, a ver. Vamos a verificar acá cómo es el mercurio a condiciones ambientales, muchachos. A condiciones ambientales, una atmósfera. ¿Cuánto es la temperatura ambiental, muchachos? Temperatura en medio ambiente, ¿cuánto es? ¿La temperatura ambiental cuánto es? Muy bien. 25 grados centígrados. Y 25 sería por acá, ¿no? Miren acá la escala de 0 hasta 356 grados centígrados, por acá estará pegadito 25. En una atmósfera 25, interceptamos, y como todos sabemos, el mercurio es un líquido, ¿verdad? En nuestro medio ambiente. El CO2, por ejemplo, acá hay que pasarlo a Kelvin, ¿ah? A Kelvin, esto está en Kelvin. 25 en Kelvin es 298, ¿no? 298. Aquí está una atmósfera, no está tan arriba como el otro. Y a 298 Kelvin, que es 25 grados centígrados, aquí está, más o menos, está como gas, ¿verdad? Y el CO2 es un gas, pues, ¿no? Esa es la idea. ¿De acuerdo? Ya, jóvenes, ahí están los diagramas que nos indican eso entonces. Condiciones para hacer, por favor, importante esto de la presión normal. Ya eso van a preguntar mucho en los problemas. Ya, ¿qué más? A ver, jóvenes, acá una observación, una diferencia. Miren la flecha esta. Ya, a ver, esta es la clásica, muchachos.
Voy a poner con una flechita. Así, una flecha así. ¿Ya? Esta es la flecha, pongámosle A minúscula, y esta es la B mayúscula. B minúscula, A y B. ¿Ya? Jóvenes, el cambio B, ¿cómo se llama? Estamos pasando de esta área, que es líquida, a esta área que es gas. ¿Cómo se llama ese cambio de líquido a gas? Y acá, estoy pasando de líquido a estado gaseoso. A que esté el líquido, a que esté el gas. ¿Cómo se llaman ambos cambios en las flechitas? ¿Alguna idea? Ah, perdón, jóvenes, no. Discúlpenme. Al revés, ya, un ratito, un momentito. Es al revés. La flecha es al revés. Es el pasar de gas a líquido. Con las mismas flechas, pero para el otro estado. A ver, un ratito. Espero que no se mueva. Ya, ahora sí, un ratito. Así, ¿ya? Así. Y acá igualito. Ya, ahora sí. Ya. Claro, eso hay que diferenciarlo. Ese punto es importante. Muchachos, ambos involucran pasar de gas a estado líquido. ¿Ya? Esta es una flecha vertical donde estamos subiendo para pasar de gas a líquido. Esta es una horizontal para pasar de gas a líquido también. Si bien es cierto, ambos hacen lo mismo, el nombre que van a recibir es diferente debido a que en uno de ellos está haciendo variación de la presión y en el otro no hay variación de la presión. Ahí viene la diferencia. Por ejemplo, muchachos, en el cambio B estamos realizando un aumento de presión, ¿verdad? De una presión determinada, no sé, 60, 80, póngale. No, 60 y tantos, ¿no? Va a pasar a una presión mayor. Si aumento la presión, amigos, ¿cómo se llama el cambio de gas a líquido? Ya, ahí se va a llamar licuación, ¿sí? Porque siempre una licuación es con compresión, con aumento de presión. Se llama licuación, muchachos, debido a que la presión aumenta, ¿ya? En cambio, en el A, en esa flechita de A que está pasando de gas a líquido, no está habiendo aumento de presión. La presión está siendo constante. ¿Cómo se llama a un cambio de gas a líquido cuando la presión, muchachos, no está cambiando? Se mantiene igual. ¿Ya? Así es. Eso se va a llamar condensación. La condensación, por ejemplo, es la que vemos a cada rato en nuestra vida diaria, cuando sacamos un objeto frío de la refrigeradora y el agua se va apareciendo como gotitas en las paredes del recipiente. Ese es condensarse, muchachos, ¿sí? Y eso no estamos comprimiendo. La presión ambiental sigue siendo una atmósfera en nuestras casas, pero simplemente por bajar la temperatura, porque el vapor de agua del medio ambiente se enfría en las paredes del recipiente que saqué de la refrigeradora, por bajar la temperatura se volvió líquido. ¿Ok? Entonces, miren, en el cambio A está solo enfriándose, bajando la temperatura, y la presión es constante. Esa es una condensación. ¿Ok? Cuidado, jóvenes, cuando vea estas flechas, sobre todo las que he indicado, ¿no? De pasar de gas a líquido. Si es vertical subiendo, es licuación. Ya, si va a ser presión constante y solamente por enfriamiento, esa es condensación. Ya la flecha horizontal. Ya ven. La presión es constante. Aquí dicen por acá. Ta, 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 ta. Sí, licuefacción es lo mismo que licuación. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Sí? Ya. Ahora, muchachos, viendo esto que es lo general de diagrama de fases, no hay, en los problemas vamos a ver más detalles. Solamente acá una observación. Este punto C es el punto que está más alejado de la gráfica, ya, este punto C de aquí,
Todos tienen su punto más externo, se llama punto crítico. Acá también. Bueno, acá le han puesto B, ¿no? Es el punto crítico. ¿Alguien tiene la idea, muchachos, de ese punto crítico? ¿Qué nos muestra? ¿Qué información nos da? ¿Qué pasa en ese punto crítico, jóvenes? Plasma no, ¿ah? Cuidado, plasma no. El plasma es una especie de material donde tenemos cationes y aniones así en forma como de gas. Ah, ya, muy bien. Miren, muchachos, este punto, miren, primero que hay que analizar las cosas como deben ser, ¿no? Estos son cuestiones experimentales. No van a darse en la vida natural, ¿no? Así nomás. Por ejemplo, para encontrar el punto triple del CO2, yo voy a tener una temperatura de 216,8 Kelvin. Le resto 273, sale negativo, ¿verdad? Una temperatura muy baja. Y debe estar el CO2 a una presión de 5,11 atmósferas para el punto triple. Bueno, eso se consigue solamente con máquinas, ¿no? Entonces, tener todos estos procesos en la naturaleza no van a haber, no son, como se dice, ya inducidos, en el laboratorio se pueden corroborar, como se han corroborado ya. Miren el mercurio. Para tener el punto triple, donde hay mercurio líquido, mercurio gaseoso, mercurio sólido, ¿qué debemos tener? Menos 68,8 grados centígrados. En su casa no lo van a conseguir, ni en la refrigeradora. Y acá la presión debe ser, amigos, bien pequeñita, 0,00016 atmósferas, ¿no? Son condiciones, como se dice, de laboratorio, ¿no? De fábrica, no de la vida natural. Igual pasa con el punto crítico. Miren en el mercurio, muchachos. El punto crítico, ¿cuánto es su temperatura? Observen, 1470 grados centígrados. Y la presión, 1720 atmósferas. Imposible que haya en nuestro planeta eso. Imposible. Y en otros planetas también lo veo difícil, de los que conocemos, ¿ah? Porque la presión atmosférica en otros planetas no es 1720 grados atmósferas, ¿no? Es mucho. Ya, pero digamos que se consigue en el laboratorio, ¿no? Como se ha hecho, como se ha verificado. ¿Qué va a pasar? Llegando al punto crítico, amigos, que es, como se dice, el punto final entre líquido y gas, no hay distinción. No hay distinción entre ellos. Bien, acá, en este punto sí, como hemos hablado, ¿no? ¿Qué pasa en este punto? Ah, en este punto yo tengo en mi recipiente a la sustancia líquida en equilibrio con su estado gaseoso y se distinguen, se diferencian. Amigos, ¿cuál tiene más densidad? ¿El líquido o el gas? ¿Quién tiene más densidad de los dos cuerpos en general? ¿Líquido o gas? ¿Cuál tiene más densidad? ¿Cuál es más denso, muchachos? Jóvenes, eso lo hemos hecho esta semana que ha pasado, ¿eh? El domingo lo hemos hecho. El líquido, ¿verdad? El líquido, ¿sí? Y eso va a ocurrir en cualquier punto de esta curva. En cualquier punto de esa curva se distingue el líquido del gas, se diferencian, y la densidad del líquido es mayor, por eso el líquido está al fondo, está abajo. Por acá también, por acá también, por aquí también. Pero llegados jóvenes al punto crítico ocurre algo particular. Ya no se distingue el líquido del gas. Ya no se distingue ya. Todo parece como una masa gaseosa, pero hay un detalle que se comporta como un disolvente ese gas. Y al comportarse como un disolvente, tiene propiedades de líquido. O sea que no es un gas nomás. Se tiene muchas cosas ese punto, muchachos, especial. Miren, a partir de ese punto, escuchen la idea, acá. Este es el punto crítico. A presiones del punto crítico para arriba, ¿no? O sea, presiones por acá. Y temperaturas mayores a ese punto crítico, o sea, por aquí, muchachos, ahí encuentro el llamado, las condiciones para el llamado fluido supercrítico. Se va a llamar así. Es un fluido, jóvenes, muy particular, que no lo vamos a conseguir así nomás. ¿Y qué se cumple ahí, muchachos? Primero, que no se distingue el líquido del gas, ya no se diferencian ya.
Ya todo se ve igual. Y además se cumple que la densidad del líquido se ha igualado a la densidad del gas, ¿sí? Lo cual obviamente no ocurre en las condiciones naturales, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Bien, entonces acá decimos, no se distinguen ambas fases. Ya está. A ver qué dicen por aquí. Así es. Bien, muchachos, esa es la idea general. Ya no vamos a ver más detalles, con eso ya se resuelve cualquier pregunta que le van a hacer. Voy a poner acá a ver las preguntas que les he mandado, ya, y con eso acabamos, ya para que vayan a hacer sus cosas y descansen. Espera un ratito, voy a sacar acá las preguntitas. Ya, he puesto preguntas de la pre y también he sacado algunas preguntas de exámenes de la uni, porque tranquilamente se puede resolver y se puede marcar como con lo que hemos hecho, ¿ya? Primero les puse una preguntita como para recordar algo de la clase pasada. A ver, acá muchachos. Esta pregunta uno, a ver si me ayudan y marcan su respuesta, su clave. ¿Cuál sería la adecuada? Ya. A ver, dicen acá. Acá me dice alguien la clave A. ¿No se ve? ¿No se ve la pantalla? Ahora sí, ¿no? De repente porque estaba sacando otra cosa. Ya la A, la A, ya. A ver, amigos, pongamos en práctica lo que hemos hecho, por favor. Los líquidos más volátiles hierven a menor temperatura. Claro, ¿qué significaba un líquido más volátil, amigos? Más volátil significa que tiene bajas, bajas en intensidad, las fuerzas intermoleculares. Es un líquido que se evapora fácilmente. El más volátil, el líquido volátil se evapora fácilmente. ¿Por qué se evapora fácilmente? Porque tiene bajas las fuerzas, muy débiles las fuerzas intermoleculares. ¿Eso qué conlleva? Que también tenga, si son débiles las intermoleculares, baja temperatura de ebullición, ¿verdad? Ese sería verdadero. La primera estaría bien. Ya, muchas gracias. Así es. La siguiente, los líquidos más viscosos, solo menos fluidos. Esa es su definición, ¿no, muchachos? Viscosidad, resistencia al movimiento para fluir. Que si es muy viscoso, tiene poca fluidez. Verdadero. La viscosidad de un líquido está influenciada por las fuerzas intermoleculares y la temperatura. Obviamente, ¿no? Ellos son factores que la afectan. ¿Ok? Pues ahí la clave sería la de Alemania. ¿De acuerdo? Ya. Voy a sacar la segunda pregunta. A ver, amigos. Sí se ve, ¿no? Sí se ve. Sí se ve. Ya vamos a hacer algo. Ya, ahí está. Ya. Bien, muchachos, revisamos a ver con cuidado. Ya revisamos ahorita y dice, gracias a ella. En la figura se muestra el diagrama de fases de una sustancia. ¿Ya? Ahí están viendo sus partes. Esta parte de aquí, sabemos esta zona de acá, es la parte sólida. La parte del medio es la parte líquida. Y todo esto sería el llamado estado gaseoso, ¿no? Ya. A ver. En el punto A, este es el llamado punto triple, ¿verdad? Las tres fases se encuentran en equilibrio. Ya hemos hablado que sí, ¿no, muchachos? Verdadero.
El punto A es el único lugar donde están las condiciones adecuadas de temperatura y presión para que haya sólido, líquido y gas. Y todo en equilibrio, ¿no? Reversible, como ya se ha hablado, verdadero. En el punto X, la sustancia se encuentra en estado sólido, claro, está en su zona, ¿no? Recontra verdadero, ¿sí? Muy bien, gracias muchachos. La D dicen, está bien. El cambio en la cual la sustancia pasa del estado X al estado Y, ya pasamos para acá, de X para Y, para acá vamos a ir, ya. Se denomina congelación. No, pues, ¿no? Congelación es enfriar, ¿no? Un líquido para que se vuelva hielo. Congelación es igualito a decir solidificación. Y no. Lo que está pasando ahí, muchachos, de X a Y, es una llamada. ¿Cómo se llama el paso de X a Y, por favor? ¿Qué nombre recibe? Ujú. Fusión, ¿verdad? Es una fusión. Es falso. Por lo cual, lo correcto, muchachos, sería la 1 con 2, ¿no? Es la D. Listo. Es una pregunta para reconocimiento de los estados de la materia. En la primera pregunta, el primer enunciado no tendría que especificar que diga temperatura de ebullición. En la A, acá arriba, los líquidos más volátiles hierven a menor temperatura, pero si dicen que hierven, se hierve a la temperatura de ebullición. O sea, ya, como se dice, está sobreentendido, ¿no? Los líquidos más volátiles hierven. ¿Qué es hervir? Es ebullición. Es como decir, ¿no? Los líquidos más volátiles presentan una ebullición a menor temperatura, ¿no? Es la misma idea. Sí, ya no es necesario acá poner temperatura de ebullición porque el único momento donde se hierve un líquido es cuando ebulle. Sí, es cuando ebulle. Ya, ya no es necesario indicar. Ya, vamos a sacar la pregunta 3, muchachos. No se olviden, el término hervir es un sinónimo de ebullir, ¿ya? De ebullir, de ebullición. La pregunta, jóvenes, es una pregunta clásica. A ver, vamos. Ya va. Ya. Ya. Por ejemplo, esta es una pregunta de examen de la uni, jóvenes. Examen de la uni pasado. Bien. No es para, como ven, no es complicado, no es complicado. ¿Ya? Miren, dicen, a continuación se presenta un diagrama de fases genérico. ¿En qué puntos de los señalados se observarán dos fases? Ya, dos fases solamente están en las curvas, ¿no? En las curvas, pero cuidado. Este punto 1, sí, acá sí. En el punto 1, muchachos, está el sólido y el gas, ¿no? Ahí está equilibrio de dos fases, sólido y gas. Primer equilibrio. En el punto 3, acá, en el punto 3, acá también. Ahí está el sólido y el líquido. Y están en equilibrio. Otro equilibrio más. En el punto del medio, ahí no hay, como se dice, dos fases. Ahí tenemos tres fases, ¿verdad? Ahí va a haber tres, ahí va a haber sólido, líquido y gas. Ya. Jóvenes, este punto no, pues el punto 4 corresponde al líquido, ¿no? Ahí está líquido. Ahí no hay dos fases. Fase equivale a estado de la materia. Ya. Ahora, en el punto, muchachos, en el punto acá, este punto de acá. Claro, lo que pasa, amigos, que cada vez que yo vea en la gráfica que me den el punto que está finalizando esta curva, es el punto que hemos hablado al final. El punto que termina esa curva, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama este punto, muchachos? El punto crítico.
¿sí? Ese es el punto crítico. Y ahí pasaba algo especial. Ahí puedo encontrar dos fases. En el punto crítico puedo encontrar dos estados de la materia, muchachos. La respuesta es sí, ¿no? No, pues en el punto crítico no se puede distinguir nada, ¿no? No se distingue sólido de líquido. Yo de gas de líquido. Yo decir que acá voy a encontrarme dos fases, ya no. Acá sí, por acá sí, acá sí podría ser, encuentro dos fases, líquido y gas. Acá también, acá también. Pero en la parte más alejada de esa curva es del punto crítico, muchachos. Y ahí no voy a encontrarme dos fases. No distingo las fases. No se puede decir que acá hay dos ya. Ahí va a haber una sustancia, una especie material que es el fluido supercrítico. ¿Ya? Ahí no hay dos fases coexistiendo. ¿Está bien? Sí, se diría una fase, claro. Una fase se diría esto. Así es. Como no se distingue nada, todo se ve igual, una fase. ¿Está bien? La clave sería, muchachos, 1,3. Y ahí sería la E. Es así. No se olviden, ¿no? En esta parte está nomás el detalle de ese término. Si en la curva líquido-gas, el último punto que ven, el que está más lejos, ya es el punto crítico. Si hubiese puesto el punto, ¿no? Este punto de acá, ¿no? Visible, pero le pedían que analicen el que está acá, ahí sí, líquido y gas. Pero como está haciendo al final el punto, es el crítico y ya no se distingue. Muy bien. Voy a la número 4. A ver, jóvenes. Voy a sacar la gráfica ahorita. Ya este es el texto de la pregunta. Ahorita acabamos ya. Ya que está la gráfica. Ya. A ver, muchachos. Bueno, acá el texto nos habla un montón de cosas. Nos dice que el agua es un líquido en el rango de la temperatura y presiones más adecuado. Ya. Todo lo que está diciendo acá de datos están por acá ya. Según su diagrama, este es diagrama del agua. Ya estamos analizando acá el agua, amigos. Ya, diagrama de fases del agua. Indique lo que va a ser correcto. Ya. A ver, vamos a ver. Dice la primera proposición. El agua presenta un punto de sublimación y de ebullición normal. Ya cuando hablamos de normal, ¿qué dato tomo de referencia para hacer eso? Muy bien. Cuando me dicen, muchachos, que evalúe ebullición, sublimación normal, ese término normal habla de la presión normal. ¿Ya? La presión normal que yo debo evaluar para hacer esa alternativa es de una atmósfera. ¿Está bien? Gracias. Una atmósfera, ya. Ahora voy a ver a una atmósfera que puede experimentar este gas. A una atmósfera, muchachos, a una atmósfera, presión normal, va a estar como sólido, este es el estado sólido, y puede llegar acá. En este punto es que puede experimentar fusión, ¿no? Fusión. O si regresa a una atmósfera, si regresa, solidificación, congelación. Luego de eso, si seguimos aumentando la temperatura, puede pasar al estado líquido, puede llegar acá y puede experimentar, muchachos, ebullición o condensación, ¿no? Condensación, el regreso, ¿ya? Y puede pasar al estado gaseoso. Ya, pues, amigo, no puede haber sublimación, no hay sublimación. La sublimación ocurre en esta curva, entre sólido y gas, acá, y no lo agarra una atmósfera, ¿está bien? Acá lo indicamos. El agua, ya, el agua puede ser líquida, perdón, sólida primero, luego experimentar, ya, experimentar fusión y solidificación. ¿Qué más? Si seguimos avanzando, como se dijo, puede ser líquido. Luego, muchachos, experimenta también, siguiendo la flecha, en ebullición y condensación.
Y finalmente, jóvenes, puede también ser gas. Ya. A una atmósfera es todo lo que puede hacer, muchachos, nuestra sustancia H2O. Ya, es falso, ¿no? Un ratito, que se mueve esto. Ya. Acá tenemos tres amigos que la malogra la palabra sublimación. Esto no puede haber. Falso. Aquí dicen acá. Ya. La segunda. Los puntos E y F, ya. Acá. Punto E y punto F. Corresponden a sistemas en equilibrio B2, ¿no? Bifásicos. ¿Verdad o falso, muchachos? La 2, a ver qué dicen. El punto E y F corresponden a sistemas en equilibrio bifásicos. Sí, ¿verdad? Sí. En el punto E, como sabemos, está el sólido y el líquido en equilibrio. En el punto F tendremos al líquido y al gas también en equilibrio, ¿verdad? Sería verdadero, ¿no? Estaría correcto. Gracias. Y vamos a la siguiente. A 2 atmósferas y 100 grados centígrados. El agua se encuentra en estado líquido. A ver, 2 atmósferas más arribita de uno, por acá está la 2, quizás. Y 100 grados centígrados, aquí está el 100. Saldría arriba, ¿no, jóvenes? Por acá. Si le ponen igual pegadito, si lo ponen pegadito acá, no hay espacio pegadito, igualito caería acá, en la fase líquida, ¿de acuerdo? No sale... Ah, está bien, verdadero, es correcto. Falso, verdadero, verdadero. Pide acá lo correcto, 2,3 sería la B, muchachos. A ver, jóvenes, lo que quedan por acá, los 17 que quedan, ¿está bien? ¿Alguna pregunta al respecto, algo que quieran aclarar, algo que no esté de repente claro en esta solución? Me lo hacen saber. A ver, ya, vamos por acá. Voy a la siguiente gráfica. Un ratito. Ya, ahí viene, jóvenes. Ah, no, este no es. Ya, un ratito. Y ahora sí. A ver. A ver, pues, ¿en el punto sucede algo especial o es igual en el punto A? No, ahí no pasa nada. No, en el punto A, ahí no acaba la gráfica. Esto sigue, sigue y sigue. Acá no acaba la gráfica. Acá se acaba la línea. Esta curva BD acá termina. Acá no acaba. Esto sigue. Es más arriba todavía. Eso no lo vemos nosotros. ¿Sí? No lo vamos a ver. El único punto donde pasa algo especial es el punto crítico. ¿Sí? Ya. A ver, vamos avanzando por acá, muchachos. En la pregunta número 5. El dióxido de carbono es un compuesto que existe tal, 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 tal y tal, ya. Aquí está la gráfica del CO2, dióxido de carbono. Ya quiere que indiquen verdadero y falso. A ver, jóvenes, les dejo para que lo intenten. A ver, ¿qué marcarían ahí?
A ver, muchachos, ¿cuál marcaríamos en esta pregunta? Ya, la B, la E, ya vamos a revisar. A ver, dice así la pregunta. En el punto crítico, las densidades de líquido y vapor son iguales. Ese es verdadero, ¿no, muchachos? Acá les hago una mención, ya para tenerlo en cuenta. A ver, em, toda esta zona que ven acá, esta zona que está, estoy acá señalando, y la zona que está por acá, jóvenes, ambos se le llama el estado gaseoso. Debo colocarlo así, ¿ya? Esta zona que estoy acá colocando es el estado gaseoso. Ya. Bien, te repito, toda esta parte de acá, toda esta, ¿no? Esta zona es el estado de gas. Aquí está el fluido supercrítico, ¿no? Fluido supercrítico. Todo esto es gas. Pero el gas se divide en vapor y en propiamente gas. ¿Cuándo hablamos de un vapor, muchachos? Hablamos de un vapor cuando ese vapor o ese estado gaseoso puede estar en contacto con su estado sólido o estado líquido. Por ejemplo, el hielo seco se sublima, ¿no? El hielo seco se sublima, ese estado gaseoso está en contacto con el sólido, porque está saliendo de él se llama vapor, vapor se le dice. Por ejemplo, la naftalina, ¿no? La naftalina, que es un sólido, bota su, ¿no? Se sublima, bota el vapor, el gas, estado gaseoso, eso se llama vapor, porque está en contacto con el sólido. El agua, por ejemplo, al agua se le dice vapor de agua en nuestras condiciones ambientales porque el vapor, el estado gaseoso, ¿no? Llamado vapor, sale del agua, está en contacto con el agua. Puedo llamar, por ejemplo, vapor de acetona, vapor de alcohol. Es un vapor, siempre es aquel estado gaseoso de la materia que está en contacto con su líquido o con su sólido, porque de ahí ha salido, de ahí ha venido. Entonces, muchachos, vapor se diría a esta parte, dentro de la gráfica, porque este estado gaseoso está en contacto con el líquido, ¿no? Ahí está con el líquido y está con el sólido también. Entonces, esta parte de acá, esta parte de aquí, es el llamado vapor. Y lo que está por acá, donde ya no hay gráfica, esto ya se llama gas nada más, propiamente gas. ¿Sí? Una distinción por saber dónde, con quién está en contacto, ¿no? Cuando el estado gaseoso puede estar en contacto con su líquido o con su sólido, se llama vapor. Si no está en contacto con ellos, es propiamente gas. Por ejemplo, yo no puedo decir vapor de oxígeno, porque en estas condiciones que estamos, no hay oxígeno líquido para que me bote el O2, no hay oxígeno sólido. Eso ya existe como tal, ¿no? En el medio ambiente existe como gas nomás. No puede ser líquido ni sólido en nuestro medio ambiente. Igual, el gas noble neón, yo no puedo hablar de vapor de neón, se dice gas neón, porque el vapor tiene que provenir en nuestras condiciones de un líquido o de un sólido, ¿sí? Por eso se dice vapor de agua, no vapor de alcohol. A ver, vamos a ver, muchachos. En el punto crítico, que es el punto de aquí, dice la densidad del líquido y vapor son iguales, claro, ¿no? Acá sí, ¿ya? Del líquido y del vapor, donde estuvo en contacto, ¿no? Que está el líquido y vapor en contacto, acá se han hecho iguales. Ese es verdadero. En el proceso de M al punto N, ya, de M a N, jóvenes, la pregunta clásica, vamos así, de M a N. Dice, significa dos cambios de fase. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso, muchachos? En el proceso de MN significa, ocurren, ya la idea, dos cambios de fase. Claro, ¿no? Estamos pasando de sólido a líquido y luego de líquido a estado gaseoso. Ese es verdadero. Dice, no es posible que el dióxido de carbono se sublime a temperatura constante y disminuyendo la presión. A ver, ¿qué dicen por acá? Diferencia entre ebullición y evaporación. Y ahorita lo veo, pero eso ya lo hemos hablado, igual lo veo.
Miren, jóvenes, dice la 3. No es posible, dice, que el dióxido de carbono se sublime. Sublimar es pasar de sólido a estado gaseoso. No es posible que se sublime a temperatura constante y bajando la presión. No, sí es posible, pues. Yo, por ejemplo, puedo agarrar una temperatura constante por acá. Temperatura constante, una recta, ¿verdad? Ahí está. Temperatura constante, y imaginemos que es constante, ¿no? Y voy a bajar la presión. Estaba acá, por ejemplo, como sólido, ¿no? A temperatura constante, yo bajo la presión, y puedo pasar, jóvenes, al estado gaseoso. Sí se puede sublimar. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? A ver, no es posible que el dióxido de carbono se sublime a temperatura constante. No, sí es posible. ¿Estamos bien o no queda claro eso, jóvenes, en la gráfica? Pueden haber dos formas de sublimación. A ver si ven aquí el dibujo de nuevo. Sublimación es pasar, muchachos, del estado sólido al estado gaseoso. Y puede ser, por ejemplo, así en horizontal. Puede haber una sublimación, muchachos, si yo mantengo la presión constante, ya la presión constante, pero aumento la temperatura, ¿verdad? Esta es la curva de sublimación. Pasando por ella, se está sublimando. Entonces, yo puedo mantener una presión constante, cualquier presión constante, pero aumento la temperatura y me voy al estado gaseoso. Se sublimó con esas condiciones. ¿Sí? Pero también puedo hacer lo contrario, ¿no? Una vertical. Así, así. Yo puedo pasar del estado sólido al estado gaseoso a temperatura constante, bajando la presión. ¿Sí? Por eso la tercera, muchachos, sería falso, ¿verdad? Si es posible. A ver qué dicen ahí. ¿Ya? Ya. Por lo cual la clave sería verdadero, verdadero, falso. Y la respuesta es la E. ¿Ok? Ya. Ahorita voy a colocar una pregunta de nuestra práctica ya para hacer esa pregunta también de la práctica de la semana, jóvenes, que quedó pendiente. Y acá lo voy a mostrar. Ya, a ver. Vamos aquí. A ver, esta pregunta, ¿cuál marcaríamos, muchachos? Ya, marca lo correcto. Nuevamente es el CO2, ¿no? Vamos a... Léanlo, jóvenes, léanlo, miren ahí los datos y con eso sacan todo. ¿Ya? Ya, muy bien. Todos los que me han mandado su respuesta me dicen que la clave va a ser, bueno, acá hay una clave distinta que dice que es la E, los demás me han dicho la A, otro más me dice la E, ya hay E y A, vamos a ver. El punto Z, amigos, el punto Z justo está acá bien marcadito, ¿no? Es la parte final, ese se llama el punto crítico, ¿no? El punto crítico. Dice, el punto Z corresponde al estado crítico, también se le dice así. El dióxido de carbono sería verdadero, estaríamos correcta con eso. ¿Ya? A ver, la 2. Por debajo de 5,11 atmósferas, aquí está 5,11 atmósferas. Por debajo, o sea, a 4 atmósferas, a 3, a 2. ¿Es posible que ocurra la condensación? Allá. La condensación, muchachos, es paso de gas a líquido. Y la condensación ocurre acá. En esta curva ocurre la condensación. Aquí. ¿Ya? Acá. Esa es la curva donde va a ocurrir el paso de gas a líquido. Ahí puede ocurrir la condensación. Por debajo de 5,11
ya no agarra la curva de condensación, ¿verdad? Debajo de 5,11 puede haber solamente, ¿qué es lo que puede solamente haber debajo de 5,11 de presión, muchachos? Solo podemos llegar a esta curva. Es lo que solamente puede haber entonces ahí. Sublimación, muy bien, sublimación o deposición, ¿verdad? Solamente puede ocurrir eso. ¿Está bien? Saber sería por debajo de 5,11 atmósferas solo puede ocurrir sublimación y además el regreso, ¿no? Que es deposición o sublimación inversa. Ya, es falso. Y la última, a 5,11 atmósferas y menos 56,4, o sea, el punto triple. Acá, el punto triple, muchachos, está haciendo referencia a ese punto. Ocurre la vaporización del dióxido de carbono. Acuérdense, en el punto triple ocurre todo. En el punto triple ocurre todo. Y dice, ¿ocurre la vaporización? Claro que sí. Ahora, si dijera solo la vaporización es otra cosa, ¿no? Ahí me está diciendo si ocurre o no ocurre ese proceso. Y la respuesta es verdadero. ¿Ok? En la 3 está hablando del punto triple. Y en el punto triple ocurre todos los cambios que puede ocurrir, tener el estado físico. Sublimación, evaporación, deposición, solidificación, etcétera, etcétera. ¿Está bien? En el punto triple ocurren todos los cambios de la materia. ¿Puede haber vaporización? Claro que sí. Puede haber vaporización. ¿Estamos de acuerdo? Eso estaría siendo verdadero. La clave sería 1,3 y vendría a ser la E. A ver. Jóvenes, ¿estamos de acuerdo? ¿Está bien? ¿Sí? ¿O no les queda la idea clara? A ver, me comentan, me escriben. Me dicen si están de acuerdo o no están de acuerdo con esa conclusión. Ya. Voy a la última pregunta, amigos. Ya. Voy a la última, muchachos. Vamos por aquí. Y esta es una pregunta un poco más ya para analizar. A ver. Dice así. Los siguientes datos le permitirán construir el diagrama de fases, presión-temperatura del criptón. No es necesario que lo realice con las escalas adecuadas. A partir del diagrama, indica el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Miren qué datos le dan. Punto de ebullición normal, punto de fusión normal, punto triple, punto crítico y presión de vapor del sólido. A tal temperatura vale tanto. Ya. A presión normal el criptón se sublima. A partir del criptón sólido, tal. Ya vamos a ver, muchachos, esto. ¿Ok? A ver, escuchen la idea. La 6. A ver, vamos a ver la clave de la 6. La 5, la 6 no hemos hecho la 6 todavía. A ver. Todavía no estamos en la 6, ahorita lo hacemos, ya en un ratito. Ya, en un rato hago la 6. Ya, ahorita hago la 6. Ya, a ver, jóvenes. Y vamos a armar acá el diagrama de fases. Ahora escuchen esto, muchachos. En todo diagrama de fases, como hemos revisado, ¿no? Ahorita la idea, tiene sus, ¿no? Sus dos ejes, ¿no? Ya. Aquí está la presión y acá está la temperatura. ¿Ya? La presión va a estar, muchachos, en atmósferas y la temperatura va a estar en los grados Celsius, centígrados. Ya, miren la idea. Para empezar, muchachos, la curva entre sólido y gas siempre va a ser así, para adelante, ¿ok? La curva entre líquido y estado gaseoso
también va a ser así, para adelante. Revisemos todo lo que hemos hecho. La única curva que puede variar es esta curva entre sólido y entre líquido. Puede ser así, dependiente llamada negativa, o puede ser así, dependiente positiva. Ya muchachos, te vamos a ver eso. La única curva que puede cambiar su aspecto es la curva entre sólido y líquido. Por ejemplo, ven acá muchachos, acá está para la derecha, no inclinado para la derecha. Acá también. Acá ya no. En este caso el agua está para la izquierda. Esa es la curva que puede cambiar en su orientación. La demás sí, todo para adelante, ¿no? Para adelante, pendiente positivo. Entonces, en esta gráfica no puedo poner esa curva de frente. Vamos a tener que verlo con cuidado. Ya vamos a ver los datos. Dice, empecemos de los puntos importantes, que es el punto triple. El punto triple, muchachos, es una guía muy importante para guiarnos en los problemas que nos pidan graficar. Punto triple. Menos 169, a ver, menos 169, chiquito nomás. Y presión de 133 a milímetro de mercurio. Está en milímetro de mercurio ya. Vamos a ponerlo acá en milímetro de mercurio. Es 133. Ahí está el punto triple. Ya. Ahora dice, muchachos, punto de fusión normal. Jóvenes, fusión normal. ¿Y a qué dato agarramos cuando vemos el término normal? Claro, la presión normal es una atmósfera, ¿verdad? Pero como estamos en milímetros de mercurio, esta presión de milímetro de mercurio lo pasamos a milímetro de mercurio, 760. Ya, entonces, cuando me dicen que el dato del punto de fusión normal, les vamos a agarrar la presión de una atmósfera ya. 133 milímetros de mercurio, 760 más arriba, ¿no? Por acá estará, pongamos por acá, 760. No tiene que estar a escala, ¿no? Lo pongo así. Ya, y muchachos, ¿dónde ocurre la fusión? A la temperatura de menos 155, allá por acá, ¿no? Está después, ¿verdad? Por acá pongamos. Menos 150, está luego de esto. Menos 155 es mayor que menos 169. Bueno, voy a interpretar mis puntos y ahora ya saqué. ¿Están de acuerdo que 7 es temperatura de fusión? Eso ocurre, muchachos, en la recta de sólido líquido, ¿verdad? A ver, me dicen, ¿estamos bien con eso o no? ¿Ya? Vuelvo, recalco, muchachos. Yo no sé, repito, esta curva cómo tenía que ser. Si con pendiente para acá o para acá. Solo sé que esta curva es la curva sólido-líquido, donde ocurre la fusión. Con el dato de la temperatura de fusión lo hago, ¿no? Punto de fusión normal. Normal es una atmósfera, 760 milímetros de mercurio. Ya. La temperatura es menos 155. Intercepto eso, muchachos, interceptamos. Y ahí tiene que estar la gráfica, pues, ¿no? La recta. Y aquí está. ¿De acuerdo? Ya salió. Ahora sí, muchachos, ya tenemos acá la zona sólida, líquida y gas. Con eso nomás ya sale todo, ¿eh? El punto crítico, bueno, está por acá el punto crítico, ¿no? La parte más lejana, ¿no? ¿Cuánto es la presión? 54,2 atmósferas. Páselo a milímetro de mercurio como tenemos y sale mucho más que esto, pues, ¿no? Sería por 760. Sale un montón. Ya no es necesario, pero acá está el punto crítico. Ya, vamos ahí a analizar, amigos. 41.192, ya, tremenda presión. Ahí nomás, a ver. A presión normal. Esta es la gráfica del criptón. A presión normal. Acá lo dice, del criptón. A presión normal. ¿El criptón se puede sublimar? ¿Se sublima? No, pues muchachos, sublimación ocurre acá, ¿verdad? En esta curva sólido-gas, ahí ocurre la sublimación. Y a presión normal no agarra la sublimación. Podría haber fusión, deposición, perdón, solidificación,
Y también por acá podría haber el cambio de líquido a gas, ¿no? Y viceversa. No puede haber sublimación. No la agarra, muchachos. Ya. La segunda. A partir del criptón sólido a menos 160 grados centígrados, manteniendo constante la temperatura y disminuyendo la presión, la sustancia sufre 3 cambios de estado hasta llegar a 1 milímetro de mercurio. A ver, a ver. A partir del criptón a menos 160. Uy, pero está muy pegadito, ¿no? Por acá estaría menos 160, muchachos, ¿no? Por acá. Vamos a ponerlo, ¿ya? Espero que... Ya. Acá, entre estos dos valores, estaría menos 160. Voy a cambiar un rato la, la línea, ¿ya? Un ratito, jóvenes. Para que se vea bien. Dice que a esa temperatura de menos 160 y manteniendo la temperatura ahora constante, ya vamos a mantener constante, voy a colocarle color amarillo y líneas entrecortadas. Este creo que está bien. Sí, ya. Ahora sí. A ver, a menos 160, muchachos, y manteniendo constante la temperatura. Ya, ahí, ¿no? Ya. Ahora sí vamos a ver. A partir del criptón sólido, a menos 160, ya, sólido está por acá, ¿no? Por acá arriba. Acá imaginemos que estamos como sólido, ¿no? A menos 160. Manteniendo constante la temperatura, vamos a mantener constante esa temperatura. Y bajando la presión, vamos a ir bajando, vamos a ir bajando. La sustancia sufre 3 cambios de estado hasta llegar a 1 milímetro de mercurio. Bueno, si acá es 133, uno estará por acá abajo, pues, ¿no? Pongámosle acá 1. Y nada, pues, muchachos, si bajamos esto, llegaremos acá. Primer cambio de estado físico, de sólido a líquido. Seguimos bajando, pasamos ahora de líquido a gas. Pero no podemos llegar a un tercer cambio de estado, ¿verdad? Así que es falso. 3 no. 2 sí puede ser. 3 no hay, muchachos. ¿Ok? Así que no hay. En ese caso, siguiendo esta recta, hacia abajo, jóvenes, no, hacia la parte de abajo, solamente pueden haber 2 cambios de estado. Ya no puede haber 3. Sigamos. A una atmósfera de presión, 760, ¿no? El criptón sólido tiene mayor densidad que el criptón líquido. Ah, ya. Este es algo muy interesante. Miren, muchachos. Entre la curva sólido y líquido, entre esos dos estados de la materia, la curva puede ser así, como en la mayoría de casos, con pendiente positiva, o la curva puede ser así, de pendiente negativa. ¿Ya? Son los dos cambios o las dos formas como se puede presentar. Le dije esta parte de aquí. ¿Sí? Ya. Si me sale de esta manera, inclinado hacia la derecha, esa recta, entre sol líquido, que es la mayoría de casos, es la mayoría, ahí se cumple, jóvenes, lo normal, que la densidad de un sólido es mayor a la densidad del líquido. ¿Sí? Y si la curva me sale así, y la única sustancia natural que tiene una curva así, esa recta inclinada para la izquierda, es el agua. Es la única. Ustedes saben qué pasa cuando el agua sólida, el hielo, lo ponemos en el agua líquida, jóvenes. El hielo se hunde. Eso todos lo hemos experimentado. ¿Qué pasa cuando mi gaseosa, mi Coca-Cola, mi limonada, le meto trozos de hielo? ¿Qué pasa con el hielo en estas bebidas? Flota, ¿no? Flota, no se hunde, porque es una anomalía del agua, una anomalía particular donde la densidad del hielo es menor a la del líquido, por eso flota. Eso nomás ocurre en el agua, salvo sea una sustancia que hayan inventado en laboratorio, pero en la naturaleza el agua nomás hace este comportamiento. El sólido líquido tiene, sí, una curva inclinada hacia la izquierda, una recta, ahí se cumple que la densidad del sólido ahora va a ser menor a la del líquido. ¿Ya? Acá dice a una atmósfera, bueno, a una atmósfera o a cualquier presión que agarre esa recta. Como está inclinada para la derecha, se cumple esto de aquí. La densidad del líquido
del sólido, sería verdadero, ¿no? Correcto. Y ahí la clave sería, jóvenes, la E. Aquí estén por acá. Sí, no, ahí el agua tiene su particularidad, ¿no? En otro caso, jóvenes, no ocurre eso, solamente pasa en el caso del hielo, ¿no? Y en el agua, del agua, nada más. Ya, jóvenes, ahora sí voy a la última. Ya, voy acá a la final. A ver, ¿qué marcarían acá, muchachos? Por ahí me comentaban que no había clave. Vamos a ver. De repente no hay clave, puede pasar. Ya. Bien, vamos a leerlo, muchachos. Nos dice así. A partir del siguiente diagrama de fases de cierta sustancia, indique verdadero y falso. Ahí está el diagrama, vaya. El proceso de C a R es exotérmico. Amigos, estoy pasando de C a R. Al pasar de C a R, estamos bajando la temperatura, ¿verdad? De C a R, al pasar de C a R, está bajando la temperatura. Y para que baje la temperatura, estamos de acuerdo que tiene que liberar calor, ¿sí o no? Si estamos por acá, por ejemplo, a 40 grados centígrados, y ahora pasamos por aquí a 10 grados centígrados, se está enfriando, baja la temperatura, entonces ahí libera calor, ¿no? Claro, cuando mi taza de café se está enfriando, está botando su calor al medio ambiente. Y si libera calor, amigos, es exotérmico. ¿Estamos bien? Verdadero. ¿Ya? La 2. En condiciones ambientales. Ya, ambientales, muchachos. Presión de una atmósfera, temperatura de 25 grados centígrados. A ello le llamamos condiciones ambientales. Ya. La sustancia se halla en estado líquido. A ver, por acá estará 25 grados centígrados. Una atmósfera debajo de esto, ¿no? Y no, se encuentra como gas. Ya esa es la 2. Falso. El punto de fusión aumenta conforme aumenta la presión. El punto de fusión lo encontramos en esta recta. Punto o temperatura de fusión. A ver, a esta presión le corresponde una temperatura de fusión. Si aumento la presión, la temperatura, muchachos, de fusión aumenta, ¿verdad? Y si aumento a más, también va a aumentar más. ¿Estamos bien? Ahí sería verdadero. El punto de fusión aumenta conforme aumenta la presión. Está correcto. La clave sería la B. A ver, me dicen, ¿están de acuerdo, muchachos, con esa última pregunta? ¿Está bien? Ya. Bueno, esas son las formas como se presentan los enunciados, muchachos. ¿Ya? No hay más maneras de hacer este tipo de problemas. Se puede hablar muchas cosas más de la gráfica, porque la gráfica, como digo acá, no acaba, pero para el examen es lo que nos piden. ¿Bien? Si habría alguna consulta final, alguna duda por ahí que quieran plantear, me lo pueden hacer saber antes de cerrar ya la transmisión del día de hoy, de esta clase, que pensé que iba a ser una hora, pero ya es hora y 35. Ya. Ya, muchachos. Entonces eso es lo que van a manejar, lo que van a preguntarles y sería entonces todo por esta vez. ¿Ya? Bueno, ya mañana nos vemos con los estudiantes que son de la uni. Voy a mandarles el material mañana temprano. ¿Ya? Vamos a hacer soluciones, parte uno. Y ya jóvenes con que están en San Marcos, nos vemos el día domingo en la noche, en la tarde. Ya está. De nada, jóvenes, de nada.
Ya. Listo, muchachos. Sí, sí, sí. A ver, dígame, dígame. Ya, vas a dormir 4 horas. Bueno, de una vez entonces, porque hay que descansar. El descanso es importante. Ya hay que descansar. Yo también tengo que descansar. Ya mucho desvelo, mucho trabajo es bueno, pero el cuerpo se mata. Ya, bien muchachos, cuídense. Nos vemos.